Método de extensión, ¿sí? Última clase. A ver, yo no voy a estar viendo el Meet, así que si me hace una pregunta, Fede, te pido que me lo digas. Método de extensión. Permiten agregar métodos a los tipos existentes sin crear un tipo derivado, recompilar o modificar el original. Básicamente, uno puede agregarle métodos a clases, extenderlas, agregarle métodos, sin necesidad de ser el dueño de ese código, o recompilarlo, o cambiar el código fuente, ¿sí? Uno le puede agregar dentro de su contexto, dentro de su namespace, una funcionalidad más, ¿sí? Un método más o varios. Vamos a seguir, creo que no decía nada más. Cuando lo usamos, lo que dice la última línea es que cuando lo usamos no hay diferencias, o sea, uno no lo siente diferente. Uno instancia esa clase, hace punto y le va a aparecer el método de extensión, ¿sí? Ahora vamos a ver que tienen un dibujito distinto, pero no tiene ninguna diferencia desde la usabilidad. Entonces, ¿cómo declaramos métodos de extensión? Hasta acá me siguen que es una forma de agregarle métodos a clases, ¿sí? Sin necesidad de hacer herencia, ni de, si es una librería externa, no la tenemos que volver a, no tenemos que meter mano en el código y recompilarla, ni nada, ¿sí? ¿Querían agregar algo? No sé, ahí si hablaste, Fede. Bueno. ¿Cómo declaramos métodos estáticos? Bien. Primero, tienen que estar declarados en una clase estática, ¿sí? Segundo, tienen que ser declarados como métodos estáticos. Después, todo lo demás, modificador de visibilidad, tipo de retorno y nombre del método, es como si estuvieran declarando un método dentro de la clase que quieran extender, ¿sí? Otra cosa que tienen en particular, vamos a usar la palabra reservada this, ¿sí? Y seguido de this vamos a poner el tipo, la clase, el tipo de la clase que queremos extender, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos extender la clase persona, sería this persona y un identificador que vamos a usar dentro del método, ¿sí? Entonces, repasando, temitas de declaración de métodos estáticos. Clase estática, método se declara como estático y tiene un parámetro con la palabra reservada this y el tipo de la clase que vamos a extender. Esas son las únicas cosas que cambian, ¿sí? Seguimos. Acá hay un ejemplo. Es la clase estática string extension, ¿sí? Declaramos un método de extensión para string. ¿Cómo me doy cuenta? Estoy extendiendo string this, seguido, tipo de dato que queremos extender y un nombre, ¿sí? Un identificador para después hacer referencia a esa instancia de string de la que queremos, no sé, hacer algo. ¿Sí? En este caso dice contador de letras, le hace un punto length. En este ejemplo es un poco redundante porque el punto length ya lo tiene string, pero nosotros podríamos querer hacer algo más, algo que por defecto el punto length de string no hace y se lo queremos agregar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Hasta acá lo que es declaración de métodos de extensión. ¿Me siguen? Sí, vamos bien. Vamos bien. Me queda buenas noticias, me queda una sola diapositiva, una sola filmina. El primer parámetro especifica en qué tipo funciona el método, eso que le sigue el this, ¿sí? Solamente ese método de extensión va a existir en el namespace en el que lo declaremos, ¿sí? No existe fuera de ese namespace, no es que estamos yendo a modificar string para todo el mundo, no. Existe dentro de ese namespace de la clase de extensión que declaramos. Y se pueden usar tanto para extender clases como para extender interfaces. Algo más que les quiero agregar es que si nosotros quisiéramos que el método de extensión reciba parámetros de entrada, seguido del this y el tipo de dato que vamos a extender, ponemos coma y de ahí en adelante como si fuera un método normal, ¿sí? Cuantos parámetros necesitemos
Esos son parámetros que va a recibir el método, ¿sí? Vamos a verlo ahora en un ejemplo concreto. Vamos a verlo en un ejemplo concreto, así nos entendemos mejor. Pilmina, sí. Bien, vamos a borrar esto de thread. Vamos a hablar un poquito de... Voy a seguir con esto de los strings, ¿sí? Voy a cargar un string que sea... voy a usar de nuevo el Hola Mundo porque soy muy poco creativo. Sí, string, y me falta, obviamente, texto. Le vamos a poner un texto, ¿sí? Esta es una instancia, ¿sí? De string. Podríamos crear otra, no sé, otro texto que sea null, ¿sí? Recuerden que string es un tipo por referencia, o sea, le puedo cargar null. Vamos a ver con qué métodos nos trae string. Esto ya lo vimos en la clase 6, pero a mí me interesa usar trim, ¿sí? ¿Saben qué hace trim? ¿Alguien me puede contar? Igual hay spoiler, pero ¿qué hace trim? Quita los espacios antes y después del texto. Muy bien, como dice Javier y como dice Paula, borra los caracteres de espacio del inicio y del fin del string. En este caso quedaría hola mundo sin todos estos espacios que vienen antes, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a hacer un console breakline. Esto creo que me devuelve, así que vamos a pisar un texto. Igual es como dice Paula, por defecto son los espacios. ¿Cómo? Igual es como dijo Pau, es por defecto los espacios, pero se puede poner cualquier carácter. Sí, por defecto son los espacios, es cierto. Si no, hay una sobrecarga que me deja decir qué caracteres quiero borrar. Está bien. Pero a mí me interesa borrar los espacios, ¿sí? Gracias ahí, Tommy y Paula, por la aclaración. Vamos a imprimir a ver qué hace. Sí, vamos a poner un console read key acá. Y vamos a ejecutar esto a ver qué hace, ¿sí? Vamos a ver si esta vez el F5 me va a llorar acá. Ah, interna. ¿Dónde salió eso? ¿Vamos bien? Bueno, vamos de nuevo a ver si funciona. Bien. Un texto, como ven, ahora es Hola Mundo sin espacios. ¿Sí? Acá tenía espacios, acá ya no tiene espacios. Y si lo muestro por consola, me muestra ahí abajo en celeste. Perdón, ya sé, tengo que agrandar esto. No tanto. Acá me muestra Hola Mundo, ¿sí? No sé si se llega a ver. Bien, hasta acá nos entendemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el otro caso? ¿Qué pasa si yo acá, vamos a darle F5, se me va a tirar ahí un error. ¿Qué pasa si yo acá hago lo mismo, pero para otro texto? Pongo otro texto, .trim. ¿Alguien se anima a decirme qué pasaría? Tira una excepción. Tira una excepción, ¿sí? Rompe. Muy bien. ¿Por qué? Porque null.trim no existe, ¿sí? Null es nada, o sea, null no tiene un método .trim. Entonces vamos a probar, espero que no me falle. Todo esto es improvisación. Vamos a probar, ¿sí? Hasta ahí va bien. Vamos a mostrar otro texto que tiene null.trim, ¡pum! Null reference. ¿Sí? Rompe. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? Díganme ustedes. No me digan try catch, por favor. Extendiendo un No, método. todavía no nos vayamos a eso. ¿Cómo lo harían normal, hasta con lo que saben hasta ahora?
Cambiando, dos maneras, cambiando el contenido de otro texto o manejando la excepción, o controlando la excepción, O perdón. con un if. Con un if, gracias. ¿Por qué no usar try catch? Porque uno tendría que evitar que sucedan estas excepciones. Lo ideal sería eso. Porque las excepciones son poco performantes y además alteran el flujo del código. Lo ideal es evitemos que si sabemos que trim nos va a dar, sabemos que string puede tener nulo adentro y sabemos que hacemos un punto trim de algo nulo, nos va a dar un error, tratemos de evitarlo. En este caso yo lo estoy cargando literal, pero por una cuestión educativa. Imaginemos que esto se cargó en tiempo de ejecución. Leí la base de datos, no sé, estoy leyendo provincias y Neuquén tiene la cantidad de habitantes en null, ¿sí? No sé. Pongan el ejemplo que quieran, o me lo cargó el usuario y el campo de texto del Windows Forms no es obligatorio y me lo cargó nulo. Entonces yo no sé si esto va a venir en null o va a venir con algo. Entonces, la forma de evitar que suceda la excepción es ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que poner en el if? Ahí lo puso Janina en el coso, en el chat. ¿No? If otro texto no es null, y lo que puso acá es que no sea null. ¿Sí? Pone una cosa así. Está bien, esto es una forma. Ahora los strings tienen un par de métodos que amo y que los uso un montón, que son string.isNull or empty y isNull or white space, ¿sí? En este caso, tal vez convendría usar isNull or empty, ¿sí? Lo que nos permite esto, este método nos va a devolver true, ¿sí? Si el string que le pasemos, en este caso va a ser otro texto, ¿sí? Es nulo o no contiene nada, es un string vacío. En cualquiera de los dos casos nos va a devolver true. Y el otro, is null or white space, ¿sí? Nos devolvería true además, ¿sí? Si otro texto tuviera dentro espacios nada más, y no tuviera ninguna letra, ningún carácter distinto. Entonces, en el primer caso, is null or empty, en este caso, con caracteres de espacio adentro, nos devuelve false, y este, is null or white space, nos devuelve true, ¿sí? No hay contenido. Esto está bueno para hacer validaciones, ténganlo en cuenta. En este caso lo voy a dejar como is null or empty, ¿sí? Y me parece más copado, porque si está vacío, tampoco tengo que hacerle un trim. O sea, sería innecesario. Está vacío. Bien. Vamos a ver si nos salvamos de la excepción. En este caso le voy a volver a poner null. ¿Sí? Vamos de nuevo. En este caso es null. Debería saltearse este if. Ah, está bien, que hice mal. Muy mal, ahí me va a tirar excepción. Muy mal. ¿Qué le falta? Esto me vuelve true si es null. Entonces, no, que no sea null. En ese caso, si no es null, quiero hacer el trim. Disculpen por eso. Vamos de nuevo. Por esto es importante los test unitarios, porque uno se vive equivocando en estas pavadas. Pues cambias una línea de código y ya algo tan chiquito te rompe todo el programa. Bien, pasó, no ejecutó porque es nulo, no hizo el trim, ¿sí? Que me muestra null, seguro. No, me muestra vacío, no me muestra nada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera, no sé, un objeto, provincias, por ejemplo, con un montón de strings, y yo quisiera hacerle un trim a todos los campos de provincia, ¿sí? Tendría que hacer un montón de estos if, o hacer if en una sola línea antes de hacer el trim, todo un poco incómodo, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Entonces ahí ya Javier se adelantaba y me decía, no, hagamos un método de extensión que sea como un trim personalizado nuestro, ¿no? Que encapsule este código. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo hago? ¿Con qué empiezo? ¿Qué es lo primero que necesito? La clase estática. La clase estática, ¿sí? Entonces voy a crear una nueva clase, le voy a poner extension, ¿sí?
Y está dentro del namespace biblioteca, ¿sí? Tengamos esto en cuenta. Y acá adentro, ¿cómo hago para extender string? Primero poner public estática, si no te olvidas. Public static, ¿sí? Siempre se declaran como estáticos. ¿Y después? La clase tiene que ser estática también. La clase tiene que ser estática. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Y No public sé. static? Extiende string. En este caso yo quiero que sea trim, pero con seguridad de que si es nulo no explote. Entonces, Bueno, trim extendido. primero que devuelve, ¿no? Voy a que me devuelva un string. Claro. Le voy a poner safe trim. ¿Por qué? Porque es un trim, pero seguro, ¿sí? ¿Y qué pongo acá? This string. This string, ¿sí? Porque estoy extendiendo la clase string. Entonces, primero la palabra reservada this, que ya vamos a ver que no es, el this no es capricho, siempre hace referencia a la instancia, ¿sí? This string y le voy a poner, no sé, cadena, si quieren, ¿sí? Da igual. En este caso no voy a recibir ningún parámetro de entrada y voy a retornar y voy a copiar este código que tenemos acá o lo vuelvo a escribir, no importa, ¿sí? Que si cadena, perdón, si string.isNull por Pero empty. cadena no es un parámetro de entrada. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo haces para recibir un parámetro si vos estás... O sea, ¿cuál sería tu parámetro de entrada? Ahí Claro. vamos, ahí vamos. Cadena, le hago cadena igual a cadena.trim, ¿sí? Y retorno, si quieren le pueden poner un else, pero en este caso vamos a retornarlo igual, exactamente como estaba. Muy bien. Bien. Banquen ahí, yo sé que tienen esta duda, digan, bueno, ¿y qué es cadena? ¿Sí? Bien. Me voy a poner un breakpoint ahí y voy a venir al program, ¿sí? Y vamos a ver lo primero que cambia. En vez de hacer todo esto que puse acá de otro texto, .trim, voy a hacer, primero que nada, voy a hacer punto y van a ver que no voy a ver nada raro. Si pongo .safeString no hay nada. Me dice, no existe eso. ¿Sí? Me dice, string no contiene una definición para safeString. Yo les dije que los métodos de extensión existen solamente dentro de su namespace, ¿sí? Bien, Janina, está en otro namespace. Lo primero que tengo que hacer para usar el método de extensión, por más de que la clase estoy extendiendo esté comprendida en donde estoy parado, el método de extensión no. Entonces yo tengo que referenciar, hacer el using para el método de extensión. Biblioteca, ¿sí? Que es, si vamos a class extension, está en el namespace biblioteca. Entonces me traigo el namespace y ya me sacó el error, ¿sí? Es más, si yo acá le agrego un summary, le pongo trim seguro, ¿sí? Y vengo acá al program, me paro acá, me dice trim seguro, ¿sí? Y no recibe nada, no me está tirando un error. Es más, si yo no me da ningún, el IntelliSense no me da ninguna alternativa, no hay sobrecargas de ese método. ¿Por qué? Si yo acá lo declaro, primero dos cosas, lo declaro como estático, y acá no estoy haciendo string.safeString. Es string.safeString. Esto no existe. ¿Sí? No es estático. Yo lo declaré como estático, pero no es estático. Y yo lo declaré como si tuviera un parámetro de entrada, pero no está recibiendo nada. ¿Sí? Ahí me dice Paula que el string es la instancia que llama al método, ¿sí? Y sí, es así, vamos a verlo. Vamos a ponerlo acá, esto. Vamos a verlo. Arrancó. Sí, esperen, voy a saltarme esto y vamos a ponerlo acá, un poquito antes, ¿sí? Vamos. Bien, un texto, ¿sí? Esperen, voy a hacer otra cosa más, perdonen. Me ocurre cosas. Vamos a hacer que un texto también pase por SafeString, ¿sí? Ahora sí, vamos a probarlo.
Lo primero que pasa es que va a ejecutarse el save stream de un texto, ¿sí? Que tiene adentro hola mundo con espacios. Vamos a hacerle F10 y va a entrar a mi método de extensión, saveString, y vamos a ver qué es cadena. ¿De dónde salió cadena? Cadena es la instancia que ejecuta el método, ¿sí? Es ese hola mundo, si quieren, esa instancia específica de string sobre la que estoy ejecutando el método saveString, ¿sí? Entonces hace referencia a la instancia. Y no lo llamamos al método de extensión como método estático, lo declaramos como método estático, pero en realidad se llama como si fuera un método de instancia. Primero tengo que instanciar la clase y luego puedo acceder al método. Y cuando acceda al método, lo que me va a venir acá en el valor seguido del dis, o el parámetro seguido del dis, es esa instancia que llama al método. O sea, tu parámetro de entrada sería la instancia. No es un parámetro de entrada, esto es parte, en realidad, parece que es un parámetro de entrada por la sintaxis, pero en realidad acá es donde se va a inyectar la instancia que llama, ¿sí? Entonces, este método no tiene parámetros de entrada. Nosotros en la declaración del método de extensión tenemos que poner this, string, que es la clase que extendemos, y darle un nombre, porque dentro de este identificador va a estar guardada la instancia que llama saveString. Y nos va a permitir usar esa instancia dentro del método, ¿no? Claro, pero en el método vos lo que estás usando es la instancia, entonces en teoría ese sería el parámetro con el que vos jugás dentro del método. Sí, esto va a ser la instancia, ¿sí? El argumento que viene seguido del this es la instancia que llama al método, ¿sí? Que es obviamente del mismo tipo que estamos extendiendo. Perfecto. En este caso es string, entonces yo le hago string, que esto sí, is null or empty, es un método estático. Le paso la instancia esta específica, me dice hola mundo, no es null or empty, o sea que le va a hacer el trim, lo va a guardar en cadena sin los espacios, ¿sí? Y me lo va a retornar. ¿Sí? Lo va a mostrar por consola, ¿sí? Lo mostró. Y seguido va a ir a hacer lo mismo para otro texto. Vamos a ver qué pasa. Vuelve acá, esta vez en vez de tener hola mundo tengo null. Null es nulo, por lo tanto devuelvo null. Sigo mi vida, no explotó, está todo bien, ¿sí? ¿Me siguen? Eso que explota al final es el read key, ¿eh? No fue el trim. Sí, entonces sí. Bien. Entonces, son métodos que se declaran como estáticos, pero se llaman como si fueran de instancia. Son métodos que, como primer parámetro seguido del dis, ponen el tipo que van a extender y un identificador donde se va a guardar esa instancia que llama, ¿sí? Pero que cuando los invocamos no vamos a ver eso se va a resolver internamente. Y es eso, nos permite extender las clases de una manera sencilla, ¿sí? Sin necesidad de volver a compilar una librería o algo. Vamos a ver, si no quedan dudas hasta acá, les voy a mostrar un ejemplo más y les voy a dar un ejercicio. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más que me diga sí? Gracias. Sí. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan de la librería LoremNet que vimos la clase pasada? Sí. Bueno, yo vengo acá a GitHub porque quiero ver el código, ¿sí? Acá está el señor que lo escribió. Y si yo vengo acá, bueno, veo, bueno, tiene la solución, tiene ejemplos, tiene las configuraciones de Nugget. Acá está el código, ¿no? Y tiene una clase que se llama Extensions. A ver qué hay acá adentro. Static, es una clase estática, ¿sí? Y fíjense que el tipo de retorno no importa. Si lo que importa es que sea estático, después devuelve algo, no importa. Remove. Y está extendiendo la clase string, dice string s. ¿Cómo me doy cuenta de su método de extensión? Bueno, tiene this acá, seguido de un tipo. Método de extensión, ¿sí? De cabeza. Entonces, extiende string, ¿sí? Y este método en particular sí recibe un parámetro de entrada. Y lo que hace es, de acuerdo a un patrón que él le pasa, reemplaza todo lo que coincida con ese patrón por un string vacío.
Entonces, él se armó una extensión de string que hace que elimine caracteres que cumplan con cierto patrón. Y le sirve para lo que quiso hacer él, ¿no? Y le hace más fácil la vida, le evita repetir código y todo eso. Seguido, otro método de extensión de string, thisString, ¿sí? Que también recibe un parámetro de entrada con un separador. Y lo que hace es separar el string, ¿sí? El array, dado el separador que le pasamos. Y lo que tiene distinto a usar split es que ya él le pone la opción none, ¿sí? Que no me acuerdo para qué sirve, pero lo que quiso hacer es esto, ¿no? Ahorrarse este paso de poner esto y que le quede mucho más limpio simplemente el separador solo y ya está. Yo creo que esto se podía hacer igual solo, pero bueno. Él lo quiso extender y se lo vamos a respetar. Y por último, ¿sí? Formatea, ¿sí? Este es un método de extensión de string que no recibe un parámetro de entrada, como el que acabo de dar yo como ejemplo, que lo que hace es, primero se fija si es null or empty. Si es null or empty, mira, lo encaró distinto. Si es null or empty, si es nulo, devuelvo empty, ¿sí? No devuelvo null, devuelvo string vacío. Y si no, lo que voy a devolver es que el carácter del string en la posición 0 lo voy a pasar a mayúscula y lo que sigue, si el resto del string de la posición 1 en adelante, se la voy a concatenar y la voy a dejar como estaba, ¿sí? Y esto es un método que hace, yo entiendo que esto también ya existía, pero lo que hace es que el primer carácter sea mayúscula, ¿sí? Que si no era mayúscula, pase a ser mayúscula. Entiendo que hay algo que hace algo parecido en string, pero me parece que la diferencia es que hace que todo el resto del string sea minúscula. En este caso lo va a dejar exactamente igual, ¿sí? ¿Me siguen acá? ¿Vieron? Este es un ejemplo real de una librería real que está en GitHub, que la usamos el otro día, de que no la inventamos nosotros, y acá hay gente usando métodos de extensión. Y les voy a decir, cada vez se usan más en lo que es .NET, ¿sí? Son súper útiles para organizar el código, para agregarle funcionalidad a clases de las que no somos dueños, o librerías externas, o clases del sistema, y son súper cómodos para declarar y utilizar, ¿sí? ¿Dudas? Me queda una duda a mí, que es si la clase lorem está acá. Source debe ser. Bueno, ¿dudas hasta acá?